La arena se ha metido en cada herida. Nefertari tiene 24 años y puede sentir los granos raspando contra los lugares donde las cuerdas han desollado sus muñecas. Puede saborear sangre y polvo en sus labios agrietados. Puede oler su propio miedo mezclándose con el hedor animal de los burros que han arrastrado su carreta durante 11 días a través del desierto. Ella era, hasta hace 16 días, la esposa de Amenhotep, escriba principal del templo de Amón en Tebas. Una mujer que vestía lino tan fino que era casi transparente, que comía de platos de loza, que tenía sirvientes para aceitar su piel y trenzar su cabello con cuentas de oro. Ahora se arrodilla en una jaula de madera sobre ruedas, su cabeza rapada ardiendo bajo el sol del Alto Egipto, su cuerpo cubierto con una túnica tan áspera que levanta ronchas donde quiera que toca la piel. Su esposo, Amenhotep, había sido acusado de robar del tesoro del templo. La evidencia era fabricada. Todos lo sabían, pero el rival de Amenhotep, Userhat, tenía amigos poderosos, y amigos poderosos significaban que la evidencia no necesitaba ser real para ser efectiva. Amenhotep fue sentenciado a las minas de cobre, donde los hombres rara vez sobrevivían más de 2 años. Ella fue sentenciada a algo peor, algo que los códigos legales describían en un lenguaje tan clínico que al principio no había entendido lo que significaba. Entregada a los soldados de la guarnición de Buen, había pedido al magistrado que aclarara. Le había pedido que explicara qué significaba entregada en términos prácticos, cuál sería su estatus, qué derecho retendría. El magistrado la había mirado con algo que podría haber sido lástima o desprecio. No tendrás estatus, dijo, no retendrás derechos, serás propiedad comunal de la guarnición. Cada soldado desde el comandante hasta el conscripto más bajo tendrá igual derecho sobre tu persona. Servirás a la guarnición hasta que seas liberada o hasta que mueras, lo que ocurra primero. O hasta que seas liberada o hasta que mueras, lo que ocurra primero. Muerte Chavache es de la guarnición esta comandante. Ahí va el capítulo 1. El sistema de destrucción, lo que estás a punto de aprender, ha sido sistemáticamente excluido de las narrativas populares que celebran al antiguo Egipto como una civilización de pirámides y faraones. Los eruditos que se maravillan con el arte egipcio han elegido no examinar demasiado de cerca lo que esa civilización hacía a aquello que caían fuera de sus protecciones. Esta noche aprenderás sobre el castigo que los egipcios llamaban entregar a los soldados. No ejecución, que habría sido rápida, no esclavitud, que al menos proporcionaba un estatus legal claro, sino algo peor que cualquiera de las dos. Una disolución de la condición de persona tan completa que la mujer que la soportaba dejaba de existir en cualquier sentido significativo mientras su cuerpo continuaba funcionando, continuaba siendo usado, continuaba sirviendo propósitos que los códigos legales describían solo en eufemismos. La justicia egipcia no fue diseñada para ser justa. Fue diseñada para mantener el orden, proteger a los poderosos y hacer ejemplos de aquellos que amenazaban la estabilidad. El sistema legal se había desarrollado durante casi 2000 años. Era sofisticado, burocrático, documentado en registros que permiten a los eruditos modernos reconstruir sus operaciones. Los egipcios creían en Ma'at, el principio cósmico del orden y la justicia, y creían que su sistema legal encarnaba este principio. Esta creencia les permitía imponer castigos de extraordinaria crueldad mientras mantenían una certeza absoluta de que estaban actuando con rectitud. Los crímenes menores resultaban en golpizas o trabajo forzado. Los más graves llevaban a mutilación o a las minas de cobre. Los crímenes contra el Estado o los dioses justificaban la ejecución, pero había crímenes que ocupaban un terreno medio peculiar, crímenes donde la parte culpable era un hombre de cierto estatus, pero su esposa también estaba implicada. Para estos crímenes, el castigo de entregar estaba disponible. La práctica originó en el contexto militar. Las guarniciones fronterizas aisladas durante años planteaban problemas específicos para la disciplina militar. Los soldados que servían en lugares como Buen estaban lejos de sus familias, lejos de las mujeres de sus comunidades, lejos de cualquier salida aceptable para deseos que la cultura egipcia normalmente canalizaba a través del matrimonio. Dejados enteramente sin acceso sexual, estos soldados se volvían inquietos, violentos, propensos al tipo de desorden que amenazaba la efectividad militar. La solución fue pragmática. Ciertas mujeres, criminales, prisioneras de guerra, a veces esclavas, eran asignadas para uso de la guarnición. No pertenecían a ningún soldado individual, eran propiedad comunal disponible para cualquier hombre que las quisiera, mantenidas por el comando como un recurso colectivo. Este sistema proporcionaba una salida para los deseos de los soldados, reduciendo las tensiones. Creaba un castigo para mujeres que era peor que la muerte mientras evitaba las complicaciones religiosas de la ejecución. Hacía ejemplos de mujeres cuyos crímenes requerían consecuencias visibles sin requerir cuerpos visibles. Capítulo 2. La llegada al infierno. Nefertari llegó a la fortaleza de Wen después de 14 días de viaje a través del desierto. La fortaleza era enorme. Muros de piedra se elevaban 40 pies desde la arena, diseñados para resistir el asedio de ejércitos nubios. Dentro de los muros había barracas, almacenes, un pequeño templo, los edificios donde el comando gestionaba la logística de mantener a 300 hombres vivos en el borde de territorio hostil. Fue llevada a un edificio cerca del muro occidental.
un edificio pequeño. Dividieron una sala principal y una cámara más pequeña. La sala principal contenía esteras rugosas, mantas viejas, algunos taburetes de madera. La cámara más pequeña contenía un pozo de letrina y una palangana para lavarse. Una mujer emergió de las sombras. Tenía quizás 35 años, su rostro curtido, su cuerpo portando marcas que Nefertari reconoció. Pero sus ojos eran lo que capturó su atención. Estaban planos, vacíos, los ojos de alguien que había visto todo. «Soy Anut-Maid», dijo la mujer. «He estado aquí durante 6 años. Te explicaré cómo funcionan las cosas. ¿Cuántas de nosotras hay?» 3, ahora que has llegado. Había 4 hasta el mes pasado. Sidmut murió. Nefertari absorbe esta información. 3 mujeres para 300 soldados. ¿Cómo sobrevivimos? La mayoría de nosotras no sobrevivimos. El promedio es 2 años. He sobrevivido 6, porque aprendí cosas que las otras no aprendieron. Te enseñaré si eres capaz de aprender. ¿Qué cosas, qué soldados son peligrosos y cuáles son meramente brutales? ¿Qué oficiales tienen suficiente autoridad para proporcionar protección a cambio de exclusividad? ¿Cómo mantener tu salud cuando todo en este lugar está diseñado para destruirla? ¿Cómo permanecer siendo tú misma por dentro cuando todo por fuera está tratando de borrarte? Esta noche el comandante te convocará. Reclama el primer acceso a todas las nuevas llegadas. Después de eso, serás puesta a disposición de la guarnición. La primera semana es la peor. Si sobrevives la primera semana, tienes una oportunidad. El comandante se llamaba Caen Boisset. Tenía quizás 50 años, con el porte de un soldado de carrera y los ojos cansados de un hombre que había pasado demasiados años donde no quería estar. Sus aposentos eran austeros, muebles funcionales, sin decoraciones más allá de un pequeño santuario Amón. Eres Nefertari, esposa de Amenhotep. Tu esposo fue condenado por robo del tesoro del templo. La evidencia sugiere que fue incriminado por un rival llamado Serhat. Tu esposo fue enviado a las minas de cobre. Tú fuiste enviada aquí. Ella no había esperado que él conociera los detalles de su caso. Si sabes que era inocente, ¿por qué eso no cambia nada? Porque la justicia y la verdad son cosas diferentes. La justicia es lo que los tribunales declaran. La verdad es lo que realmente sucedió. Egipto funciona con justicia, no con verdad. Ahora eres propiedad comunal de esta guarnición. Los códigos legales son claros. No tienes estatus, ni derechos, ni protecciones más allá de las que yo elija proporcionar. Cada soldado en esta fortaleza tiene igual derecho sobre tu persona. Hay 300 soldados aquí. La mayoría han estado años sin permisos, sin familia, sin acceso a mujeres. No son hombres malvados, la mayoría, pero son hombres bajo condiciones que erosionan las restricciones que la civilización normalmente impone. Lo que te suceda aquí no será resultado de crueldad particular. Será el resultado del sistema, de los números, de lo que 300 hombres sin otras salidas harán cuando una mujer sea puesta a su disposición. He comandado esta guarnición durante 12 años. He visto llegar a 11 mujeres en tu posición. 3 sobrevivieron para ser liberadas. 8 murieron. No pude salvar a ninguna. Quizás no pueda salvarte tampoco. Pero al menos puedo reconocer que eres una persona siendo alimentada a una máquina en lugar de pretender que la máquina es justa. Capítulo 3. Estrategia de supervivencia. La primera semana fue exactamente tan terrible como Caen Boisset había advertido. Nefertari experimentó lo que más tarde describiría como una disolución. El límite entre ella misma y lo que le estaban haciendo parecía difuminarse, amenazar con desaparecer por completo. Se sentía retirándose a un pequeño espacio profundo en su interior, un refugio donde podía esperar a que pasaran los asaltos. Aprendió a contar a los hombres en la primera semana. 37 según su cuenta, aunque algunos regresaron múltiples veces. El tiempo se volvió nebuloso, los incidentes individuales difuminándose en una experiencia continua. Pero contaba porque contar mantenía una especie de estructura, un marco que reemplazaba el marco de identidad que sentía que se le escapaba. Aprendió a observar quién era rudo y quién era indiferente, quién hablaba y quién permanecía en silencio. Estas observaciones se convirtieron en datos y los datos en fundación para estrategia. Merit, la tercera mujer, explicó los patrones. Los soldados vienen en oleadas, al amanecer, al mediodía, por la noche, tarde en la noche, a veces 10, a veces 30, en días festivos puede ser más. Lo peor es después de una incursión nubia, cuando los soldados regresan con la agresión del combate aún en su sangre. El más peligroso es un sargento llamado Senefer, disfruta causando dolor, solicita mujeres específicamente para lastimarlas. Sidmut era su favorita. Lo que le hizo es porque murió. Es cuidadoso, sabe cuánto daño puede infligir sin cruzar la línea que requeriría que Caen Boisset actúe. Tiene patrocinadores en Tebas. Caen Boisset ha hecho lo que puede, pero no puede eliminar la amenaza por completo. Algunos soldados son capaces de apego. Si puedes identificar uno, si puedes hacerte valiosa para él más allá de lo físico, puede reclamarte con suficiente frecuencia que otros tengan menos acceso. 2 meses después, Nefertari identificó la primera grieta. Su nombre era Baki, un escriba junior de 25 años enviado a Wen como castigo por algún error. Tenía educación, perspectiva, restos de sensibilidad civilizada. Venía al edificio con torpeza, dudaba en la puerta, se disculpaba antes de tomar lo que el sistema le daba derecho a tomar.
No la lastimaba más allá de lo necesario, y cuando terminaba, no se iba inmediatamente. Se sentaba y le preguntaba su nombre. Nefertari, esposa de Amenhotep. La expresión de Baki cambió. Amenhotep. Conocí su trabajo. Era respetado. Sus comentarios sobre el libro de los muertos eran considerados autoritativos. No sabía que su esposa estaba aquí. Ahora lo sabes. Y lo siento. Eso no significa nada, entiendo, pero lo siento. ¿Significa algo?, dijo Nefertari. Significa que me ves como una persona. La mayoría no lo hacen. Durante las siguientes semanas, Baki regresó con frecuencia creciente, siempre seleccionando a Nefertari, reclamando suficiente de su tiempo para que el acceso de otros se redujera. Le traía comida extra, una manta mejor, eventualmente libros, rollos de papiro que contrabandeaba de la biblioteca. Ella los leía en secreto, los discutía con Baki durante sus visitas. Él era su acceso al mundo que había perdido, la civilización de letras e ideas. Y era su protección no completa pero parcial, suficiente para darle espacio para respirar, suficiente para permitirle mantener la estructura interna que evitaba que se disolviera por completo. Anut-Mahit lo notó. Has encontrado un patrocinador. Eso es bueno. Puede ayudarte a sobrevivir. Es eso lo que hiciste. Lo intenté 3 veces. El primero fue asesinado. El segundo fue transferido. El tercero se convirtió en algo que me requirió aceptar cosas que no quería a cambio de protección que no podía perder. Todavía está aquí. He aprendido a proporcionar lo que necesita. Y él ha aprendido a protegerme de lo peor. No es vida, pero es supervivencia. Capítulo 4. Encontrando propósito 6 meses después de su llegada. Una nueva mujer llegó a Buen. Su nombre era Isetnofret. Tenía 17 años. Su crimen era ser la hija de un administrador provincial que había apoyado la facción equivocada. Su padre había sido ejecutado. Su madre entregada a otra guarnición. Ella entregada a Buen. Llegó en peor condición que Nefertari, portando moretones y cortes. También llegó con un terror tan completo que apenas podía hablar, apenas moverse. Nefertari miró a esta niña y vio algo que reconoció. Vio la disolución comenzando, el retiro, la rendición que llevaría a la destrucción en semanas si no era interrumpida. Recordó lo que Anut-Mahit había dicho sobre el peligro de la intervención abierta. Pero también recordó lo que había decidido, que la supervivencia requería propósito. Esta niña podía ser su propósito. Te enseñaré, le dijo a Isetnofret esa noche. Te mostraré lo que he aprendido. Cómo manejar este lugar, cómo sobrevivirlo, cómo permanecer siendo tú misma por dentro cuando todo por fuera está tratando de borrarte. ¿Por qué me ayudarías? Porque necesito una razón para continuar. Porque ayudarte me da esa razón. Porque no estoy dispuesta a convertirme en lo que ellos quieren que me convierta. Y enseñarte cómo resistir es parte de mi resistencia. Era la respuesta más honesta que podía dar. También era estratégicamente sólida. Una protegida proporcionaría estructura a su existencia. Le daría algo por lo que preocuparse más allá de la mera persistencia biológica. Isetnofret aceptó la ayuda. No tenía otras opciones. Los años que siguieron fueron tanto mejores como peores. Mejores porque los patrones se habían establecido, las protecciones aseguradas, las estrategias probadas. Nefertari conocía la guarnición, sabía qué soldados cultivar y cuáles evitar. El patrocinio de Baki se había solidificado. Caemaset continuaba proporcionando la protección que su posición permitía. Peores porque la duración se extendía sin final visible. La rutina diaria, la demanda constante, el peso acumulado de lo que estaba soportando. A veces luchaba por recordar quién había sido antes de Buen. Pero Isetnofret le dio propósito. Enseñar a la mujer más joven se convirtió en su proyecto, su misión. Transmitió todo lo que Anut-Mahit le había enseñado, todo lo que ella misma había aprendido. Isetnofret fue buen estudiante. Era inteligente, observadora, capaz del control emocional que la supervivencia requería. Desarrolló sus propias estrategias, sus propias protecciones, eventualmente su propia relación con un oficial junior. El 3er año pasó, luego el 4. Anut-Mahit murió en el 7º año, no por violencia sino por fiebre. La enterraron según los ritos posibles, 3 mujeres realizando rituales que los sacerdotes no habrían reconocido. Merit fue liberada al final de su 5º año. Las circunstancias políticas habían cambiado. Dejó Buen con nada más que la ropa rugosa y un futuro que ninguna podía imaginar. Nuevas mujeres llegaron para reemplazar a las que murieron o fueron liberadas. Nefertari se encontró en el antiguo papel de Anut-Mahit, la sobreviviente señor, la que explicaba los patrones. Senefer seguía siendo amenaza constante. Había reclamado a Nefertari 2 veces, y lo que le había hecho había requerido semanas de recuperación. Ella había aprendido a hacerse invisible cuando él estaba presente, a evitar cualquier comportamiento que pudiera despertar su interés. Baki fue ascendido y transferido en el 4º año. Cuando se fue, prometió peticionar por su liberación. Ella no esperaba que cumpliera. Había aprendido que las promesas hechas en Buen rara vez sobrevivían el viaje de regreso a la civilización, pero no le dijo esto. Le agradeció su patrocinio y lo vio salir de la fortaleza. Estaba sola de nuevo, o casi sola. Isetnofret permanecía.
Juntas sobrevivieron el 5.º año, luego el 6.º, luego el comienzo del 7.º y luego todo cambió. Capítulo 5. La libertad y sus consecuencias. Las noticias llegaron con un convoy de suministros. En la primavera de su 7.º año se había firmado un tratado con Nubia. La frontera sur estaba siendo reorganizada. Varias guarniciones, incluyendo Buen, estaban siendo reducidas o desmanteladas. Los soldados serían rotados de vuelta a Egipto. Las mujeres que habían sido entregadas a las guarniciones serían liberadas. Caem Muaset la convocó a sus aposentos. Había envejecido visiblemente, más gris, más encorvado. Serás liberada, tú e Isetnofred ambas. La orden viene de Tebas, de un escriba llamado Baki, quien tiene más influencia de la que me di cuenta. Baki había cumplido su promesa contra toda expectativa. Dentro del mes viajarás con los soldados rotados de vuelta a Egipto. Recibirás documentos estableciendo tu estatus como mujer libre. Ya no sujeta a la sentencia original. Lo que hagas después es tu preocupación. Quiero agradecerte, dijo ella, por la protección que proporcionaste, por verme como humana cuando el sistema te requería verme como propiedad. No hice suficiente. No pude hacer suficiente. El sistema es más grande que cualquier comandante, pero me alegra que hayas sobrevivido. Me alegra que dejes este lugar viva. El viaje de regreso a Egipto tomó 3 semanas. Nefertari e Isetnofred viajaron en un carro poco diferente del que había traído a Nefertari a Buen 7 años antes. Pero las circunstancias habían cambiado por completo. Ya no eran carga. Eran pasajeras, mujeres libres viajando bajo su propia autoridad con documentos que establecían su estatus legal. No hablaron mucho durante el viaje. Había demasiado que procesar, demasiado que habían sobrevivido, demasiado que tendrían que decidir sobre cómo vivir en un mundo que no sabía lo que habían experimentado. Cuando llegaron a Tebas, encontraron una ciudad que había cambiado. Nuevos edificios, nuevos rostros, nuevos arreglos políticos. La facción que había destruido a su esposo se había ido. La burocracia que le había enviado a Buen la había olvidado. Baki las encontró en la guarnición. Estaba mayor, más confiado, vestido como funcionario de rango medio. La saludó con formalidad. He arreglado alojamiento para ti. Y un pequeño estipendio, suficiente para vivir mientras decides qué hacer. Es lo menos que podía hacer. Le dijo que Amenhotep había muerto en las minas en el 2.º año. Le dijo que Userhat había caído del poder 2 años después. Le dijo que el nombre de Amenhotep había sido limpiado póstumamente. Ella escuchó con entumecimiento. Su esposo estaba muerto, su enemigo destruido, su vindicación había llegado, pero había llegado 7 años demasiado tarde para importar. Los años que siguieron fueron un tipo diferente de lucha. Nefertari e Isetnofred permanecieron juntas, compartiendo vivienda, compartiendo recursos, compartiendo la carga de reintegrarse a una sociedad que sentía algo diferente sobre ellas sin entender qué era. Encontraron trabajo como escribas. Esto era inusual para mujeres, casi sin precedentes, pero eran alfabetizadas y habilidosas. Nefertari descubrió que tenía talento para el trabajo. Los años de contar, observar, catalogar en Buen habían entrenado su mente de maneras útiles. Su trabajo era valorado gradualmente por empleadores que se preocupaban más por resultados que por el extraño silencio que rodeaba su pasado. Ella no hablaba sobre Buen, no a nadie excepto a Isetnofred y ocasionalmente a Baki, pero comenzó lentamente a escribir. Tarde en la noche, se sentaba con papiro y tinta e intentaba poner en palabras lo que le había sucedido. Escribió fragmentos al principio, momentos, sensaciones, observaciones, luego pasajes más largos, intentando construir una narrativa. Escribió sobre el viaje a Buen, sobre la primera semana, sobre Anut-Mahit y Merit y las mujeres que no sobrevivieron, sobre Senefer y los soldados brutales, sobre Baki y Caem Muaset y las formas complicadas que la decencia podía tomar en un sistema diseñado para eliminarla. Escribió sobre cómo se sentía ser propiedad, existir en una categoría que la ley egipcia había creado pero que el lenguaje no podía describir. Escribió sobre la disolución, la amenaza del borrado, las estrategias que había desarrollado para permanecer siendo ella misma. Escribió sobre Isetnofred, sobre el propósito que enseñar había proporcionado. Y escribió sobre el regreso, sobre la extraña desorientación de la libertad, sobre la diferencia entre estatus legal y realidad social. La escritura no estaba destinada a la publicación. No había mercado para tales historias. La literatura egipcia celebraba faraones heroicos y sabiduría que enseñaba conducta apropiada. No confrontaba la oscura maquinaria del castigo estatal, pero escribía de todos modos. Escribía porque la historia demandaba ser contada, incluso si solo era para ella misma. Escribía porque poner palabras en papiro hacía su experiencia real, le daba forma. Escribía porque no estaba dispuesta a dejar que lo que le había sucedido desapareciera, no estaba dispuesta a enterrarlo y pretender que no había ocurrido. Capítulo 6. El testimonio que sobrevivió 10 años después de su liberación. Nefertari tenía 41 años. Isetnofred se había casado, había dado a luz a 2 hijos, había construido una vida casi normal. Permanecían cercanas, pero sus caminos habían divergido. Baki había ascendido a posición señor. Se había casado, se había convertido en hombre respetable que rara vez visitaba donde Nefertari vivía.
Ella no lo culpaba, su patrocinio había salvado su vida. No podía esperar que sacrificara su carrera por una amistad que levantaría preguntas incómodas. Había continuado escribiendo. Los fragmentos se habían convertido en manuscrito, un relato completo de sus 7 años en Bogen y sus años de recuperación. No era literatura pulida, era testimonio crudo e implacable, lo más cercano a la verdad que podía producir. Decidió hacerlo público, comenzó a hacer copias. Las distribuyó a personas que podrían estar interesadas, eruditos, administradores, comerciantes extranjeros que pasaban por Tebas y podrían llevar sus palabras a lugares donde la censura egipcia no llegaba. No esperaba que las copias sobrevivieran. No esperaba que su testimonio cambiara nada, pero quería que existiera, que estuviera en el mundo, que proporcionara evidencia que algún día podría importarle a alguien. Una copia fue al templo de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Los sacerdotes no sabían qué hacer con ella. No encajaba en ninguna categoría que reconocieran, pero la preservaron en sus archivos donde los fragmentos sobrevivirían durante siglos. Una copia fue para Baki con una carta agradeciéndole y pidiéndole solo que recordara lo que había presenciado. Una copia fue para Isetnofret, la única persona viva que verdaderamente entendía lo que el manuscrito describía. Y una copia Nefertari guardó para sí misma, escondida entre sus posesiones, prueba de que había existido, de que había sobrevivido, de que había contado su historia incluso si nadie estaba escuchando. Nefertari vivió hasta los 62 años, en sus últimos años logró modesta prosperidad. Su trabajo de escriba le había traído clientes que valoraban la confiabilidad. Era dueña de una pequeña casa, empleaba a un sirviente, vivía con comodidad que aproximaba la vida que había conocido antes de su sentencia. Isetnofret la visitaba regularmente con sus hijos que llamaban a Nefertari tía, y no conocían la historia que las conectaba. Los niños traían vida a su casa, ruido y caos y la alegría sin complicaciones que ella nunca había podido experimentar. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Estas posibilidades le habían sido quitadas por los años en Buen, por el daño que la violación continua había hecho a su cuerpo, por las barreras psicológicas que hacían imposible contemplar la intimidad. ¿Había hecho las paces con esta ausencia? El reconocimiento de que algunas pérdidas no podían ser deshechas, solo aceptadas. Pensaba a menudo en las mujeres que no habían sobrevivido. Anut Mait, que le había enseñado cómo resistir. Sitmut, que había sido destruida por la crueldad de Senefer. Las nuevas llegadas que no habían aprendido lo suficientemente rápido, que habían sido consumidas por el sistema. Recordaba sus nombres, sus rostros, los detalles de sus historias que nadie más sabría jamás. Ella era la guardiana de su memoria. Eso se había convertido en otro propósito, otra razón para la escritura que continuó hasta que sus ojos se volvieron demasiado débiles. Cuando murió, fue en silencio en su sueño en la casa que había ganado a través de años de trabajo y resistencia. Isetnofret arregló el entierro según los ritos apropiados, asegurando que sería recordada como mujer libre, escriba, sobreviviente. La inscripción de la tumba no decía nada sobre Wen, pero en los archivos del templo de Maat, en los fragmentos que sobrevivirían para que los eruditos los descubrieran milenios después, su testimonio permanecía. Su historia existía. Se había negado a ser borrada. Conclusión. La verdad que Egipto ocultó lo que has aprendido esta noche no es la historia que Egipto quiso que fuera recordada. La civilización que construyó las pirámides, que desarrolló la escritura y la medicina y la astronomía, también desarrolló métodos de castigo diseñados para destruir personas sin matarlas. Los hermosos templos, las elaboradas tumbas, el arte que celebra el orden divino de Maat, todo esto coexistió con la guarnición en Buen y las mujeres que fueron alimentadas a su maquinaria. Esto no es único de Egipto. Cada civilización ha mantenido sistemas de crueldad que sus narrativas oficiales prefieren ignorar. Cada sociedad que celebra sus logros también ha creado categorías de persona que podían ser usadas, descartadas, borradas del registro sin reconocimiento. Lo que hace significativa la historia de Nefertari no es que Egipto fuera únicamente cruel, es que ella sobrevivió y dejó testimonio que nos permite saber lo que sucedió. La mayoría de las mujeres en su situación no dejaron registro alguno. Su existencia solo puede inferirse de documentos administrativos que describen castigos en lenguaje clínico. Nefertari escribió. Nefertari recordó. Nefertari rechazó el silencio que su sociedad esperaba. Los fragmentos que sobreviven están incompletos, dañados por el tiempo. Pero son suficientes para decirnos que ella existió, que sobrevivió, que encontró maneras de permanecer humana en condiciones diseñadas para eliminar la humanidad. Y nos recuerdan hacer preguntas sobre los sistemas en los que vivimos ahora. ¿Qué crueldades mantienen nuestras propias civilizaciones? ¿Qué categorías de persona permitimos que sean usadas, descartadas, borradas? ¿Qué testimonios no están siendo escritos porque las personas que podrían escribirlos están demasiado dañadas, demasiado silenciadas, demasiado consumidas por la supervivencia? Recuerda a Nefertari, recuerda a la mujer que fue entregada a los soldados de Buen y sobrevivió para escribir sobre lo que le sucedió. Recuerda que tenía 24 años cuando su vida fue destruida, 31 cuando fue liberada, 62 cuando murió en una casa que había ganado a través de trabajo que la sociedad apenas le permitía hacer.
Recuerda que encontró propósito en enseñar a Isetnofred, en preservar la memoria de mujeres que no sobrevivieron, en escribir testimonio que podría importarle a alguien algún día. Recuerda que la supervivencia no es pasiva, no es meramente continuar existiendo. Es una serie de decisiones y estrategias, propósitos que deben ser encontrados y mantenidos cuando todo está tratando de hacerte desaparecer. Recuerda que el castigo más repugnante usado en el antiguo Egipto no era la ejecución que termina rápidamente ni la esclavitud que proporciona estatus claro. Era la disolución de la condición de persona, la reducción a propiedad comunal, la destrucción de todo lo que hace a alguien un ser mientras se deja su cuerpo intacto para continuar siendo usado. Recuerda que Nefertari no fue destruida. Fue dañada permanentemente de maneras que moldearon el resto de su vida, pero no fue destruida. Permaneció siendo ella misma por dentro cuando todo por fuera estaba tratando de borrarla. Sobrevivió, escribió, recordó y ahora a través de los fragmentos que dejó atrás, nosotros también recordamos. Recuerda Nefertari, recuerda.